Cuando sufrí un derrame cerebral a los 60 años, todo en mi familia cambió de la noche a la mañana. No fue el dolor físico lo que más me hirió, sino la frialdad con la que me trataron. Mi nombre es Carmen Valdés. Vivía en una casa modesta, a las afueras de Valencia. Aquella mañana, me levanté como siempre, rumbo a la cocina a prepararme un café. Tenía la taza ya en la mano cuando se me resbaló de los dedos temblorosos y cayó al suelo, hecha trizas. Me quedé paralizada. El lado izquierdo de mi cuerpo había dejado de responder. La boca se me torció y las palabras salían torpes, arrastradas, sin forma. La saliva se deslizaba por mi barbilla mientras, en mi cabeza, solo podía repetir una y otra vez: «Ayuda, alguien, por favor, ayuda». Pero mi voz no salía. Nadie me escuchaba. Por suerte, mi marido, Alfonso, estaba en casa. Al oír el estruendo, corrió hacia mí. Me encontró en el suelo, sin poder moverme. Despertó a nuestra hija Laura de inmediato y llamó a emergencias mientras buscaba desesperadamente su teléfono. La ambulancia me llevó al Hospital General. Laura se sentó a mi lado, visiblemente preocupada. Mi hijo, Miguel, llegó unas horas después. Por dentro, quise pensar que esta situación serviría para unirlos, aunque fuera temporalmente. Qué ingenua fui. El médico explicó que se trataba de un ictus leve, detectado a tiempo. Con rehabilitación y cuidados, había muchas probabilidades de que pudiera recuperarme en parte. Aún tenía mis ahorros, el seguro cubriría una buena parte y, con el apoyo de la familia, lo lograría. O eso creía. Apenas el doctor salió de la habitación, la farsa se cayó. Alfonso se levantó sacudiéndose la chaqueta. Le prometí a Elena que ensayaríamos juntos para el festival de septiembre. Me quedaré en su casa esta semana, dijo con total naturalidad. Vosotros encargaros de esto. Vosotros, como si no fuera parte de la misma familia. Sus palabras dolieron más que el derrame. Ni una mirada, ni una despedida. Se marchó. Laura resopló con fastidio. Siempre soy yo la que se encarga de mamá. Ahora te toca a ti. Miguel le contestó al instante. Ah, ¿sí? ¿Y todo lo que ha hecho por ti? ¿Quién cuidó a tus hijos? ¿Quién te pagó las facturas? No te hagas la mártir. Laura no se quedó callada. ¿Y a ti no te ayudó? ¿Quién te adelantó el dinero para ese coche? ¿Y para la entrada de tu piso? También es tu madre, ¿o lo has olvidado? Discutían como enemigos, lanzándose reproches como si estuvieran hablando de una deuda compartida, no de su madre. Yo estaba en medio, sin poder hablar, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ellos lo sabían. Sabían lo mucho que les había dado. Y sin embargo, ninguno estaba dispuesto a dar nada a cambio. Y entonces pasó. Un olor agrio comenzó a invadir la habitación. Me había orinado encima. El silencio se hizo denso, casi sólido. Intenté cubrirme la cara, esconderme de la vergüenza, pero el brazo no me respondía. Solo podía llorar, atrapada en mi propia impotencia. Miguel giró la cabeza con expresión de repulsión. Tengo una reunión importante. Lo siento, me tengo que ir, balbuceó, saliendo apresurado. Laura, enfurecida, gritó tras él. ¡Cobarde! Siempre huyes. Después, se giró hacia mí, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No te preocupes, mamá. Haré que regrese. Ya verás. Pero también se marchó. La puerta se cerró tras ella, dejándome en un silencio aún más profundo. Allí, en esa cama fría y húmeda, me sentí como un mueble viejo que nadie quiere reclamar. Otros pacientes, otros familiares, habían presenciado la escena. Nadie dijo nada. Pero sus miradas lo decían todo. Pena. Lástima. Juicio. Me sentí más humillada que nunca en mi vida. Hasta que, de pronto, una mujer del otro lado de la habitación se levantó. Era una auxiliar del turno de tarde. Suspiró con ternura, se acercó a mí y sin mostrar ni una pizca de asco, me ayudó a cambiarme de ropa. Buscó en su bolso una toalla limpia y la colocó bajo mi cabeza con sumo cuidado. Así estarás más cómoda, cariño, susurró, como si el aire cálido de la tarde la acompañara. Lloré. Lloré sin poder hablar. Solo pude mirarla, con los ojos anegados, deseando que supiera lo agradecida que me sentía. Ella me sonrió y terminó de arreglarme la sábana.
Minutos después, Laura volvió a entrar, sola. Se sentó como si nada, con esa energía falsa de quien acaba de salir del gimnasio. Mamá, lo he pensado mejor. Es mejor que me encargue yo. Soy más detallista que Miguel, ¿a qué sí? Parecía encantadora. Pero mientras hablaba, ya estaba sacando el móvil. Se puso a revisar mensajes, vídeos, publicaciones. El enfermero le había dicho que debía ayudarme a moverme cada cierto tiempo. Ella había asentido con entusiasmo. Pero en cuanto él salió, volvió a su mundo digital. Me colocó un pañal para adultos. Pero solo lo cambiaba una vez al día. La piel comenzó a picarme, una picazón insoportable. Como si insectos invisibles me mordieran por dentro. No podía rascarme. Solo parpadeaba, con desesperación, esperando que esa misma auxiliar se apiadara de mí otra vez. No era porque no pudiera pagar una cuidadora. Tenía un fondo para mi jubilación. El seguro cubría bastante. Pero Laura ni se lo planteó. ¿Tú sabes cuánto cuesta una enfermera privada? Me dijo una tarde, burlona. Además, nadie te va a cuidar mejor que tu propia hija. Si de verdad le importara, no estaría allí tumbada, suplicando en silencio que alguien me lavara, que me diera vuelta, que me viera. Días más tarde, el médico llamó a Laura para hablar en privado. Mi boca empezaba a responder. Pocas palabras, rotas, pero comprensibles si me esforzaba. Ella regresó hecha una furia. Caminó hasta mi cama y soltó. Nos vamos, mamá. Te doy el alta. Abrí los ojos, horrorizada. Aquí no vas a mejorar, dijo como quien le habla a una niña. Estas cosas dejan secuelas. Es mejor que te recuperes en casa. Yo te cuidaré. Lo prometo. El médico vino detrás, intentando razonar. La señora Valdés está avanzando. Si sigue aquí, puede recuperar mucha autonomía. Lo que quieren es sangrarnos vivos. Gritó Laura. Lleva apenas una semana y ya son más de 12.000 euros. ¿Tenemos que vender la casa para pagar esto? Claro que no era su dinero. Era el mío. Pero como tenía poder notarial, podía sacarme del hospital legalmente. Y lo hizo. Yo, con el poco aliento que me quedaba, murmuré. Quiero quedarme. No me escuchó. O decidió fingir que no lo hizo. Poco después, estaba otra vez en mi habitación. Todo estaba como lo había dejado. Pero ahora, ya no era mi hogar. Me dejaron en la cama y desaparecieron. Su cuidado consistía en 2 comidas diarias, desayuno y cena. El almuerzo no era su problema. Cambiarme el pañal dependía de su humor. No me limpiaba. No me giraba. No había reloj. No había cortinas abiertas. Perdí la noción del tiempo. El día y la noche eran lo mismo. Sentía que me pudría, en silencio. Hasta que una tarde, unas manitas pequeñas tomaron la mía. Abuela. Era Mateo, el más pequeño de los hijos de Laura. Mi nieto, de apenas 4 años. A quien yo había criado como si fuera mío. ¿Ya no quieres jugar conmigo, abuela? Su voz era dulce, parecida a la de su madre cuando era niña. Intenté sonreír. Estiré la mano, temblando, para acariciarle la cara. Abuela, dijo mamá que cuando te mueras, puedo quedarme con tu habitación para mis juguetes. Abuela, ¿qué es morirse? La mano se me desplomó en el aire. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Mateo. Era igual a Laura cuando tenía su edad. Y ahora, esa misma niña que yo crié, esperaba a que muriera. Repartía mi vida antes de que se apagara. La tristeza se me instaló en el rostro. Mateo, quizás al notarlo, salió corriendo. El silencio volvió. Y esta vez pesaba como una lápida. Aquella misma noche, Laura me levantó de malas maneras, casi arrastrándome, con una sonrisa tan falsa que daba escalofríos. Me sirvió la cena como si todo fuera normal. Arroz blanco y un poco de pollo seco. Mamá, ¿dónde guardas las libretas del banco? ¿Y el título de propiedad? Ya sabes, por si acaso. Casi me atraganté con la comida. Las lágrimas me nublaron la vista, pero ella ni se inmutó. No le importaba si me ahogaba o si me dolía. Solo le importaba lo que podía sacar de mí. No respondí. Me limité a mirarla con frialdad. Ella no se dio por vencida.
Empezó a abrir cajones, a registrar armarios, como si estuviera en una tienda de segunda mano. ¿En serio guardabas esta pulsera como si fuera un tesoro? Soltó con desdén, sacando una bolsita de tela que había escondido bajo mi almohada. Esto ya no vale nada. Era la última cosa que conservaba de mi madre. Una pulsera de plata, sencilla, pero llena de significado. La lanzó al suelo sin miramientos. El sonido metálico golpeando el suelo me desgarró. No sé de dónde saqué fuerzas, pero mi mano derecha se cerró con rabia. La habitación olía a encierro, a ropa vieja, a polvo. Tosí con fuerza, con esa tos profunda que raspa el alma. Laura frunció la nariz y se alejó. ¡Qué asco, mamá! De verdad. Seguí tosiendo hasta que un nudo de flema me cerró la garganta. Sentía que me ahogaba. Ella no hizo nada. Solo siguió hurgando en mis cosas, como si no existiera. Cuando por fin terminó de destrozar todo, salió del cuarto sin una palabra más. Me quedé sola, con la pulsera a unos metros de distancia. Con esfuerzo, me dejé caer al suelo. El lado izquierdo de mi cuerpo seguía inmóvil. Pero el derecho, ese sí se arrastró como pudo para alcanzar ese trocito de dignidad. Cuando lo tuve en la mano, lo apreté con todas mis fuerzas contra el pecho, como si fuera lo único que me quedaba. Desde el salón, escuché su voz por teléfono, despreocupada. Mario, mamá ya está fuera de combate. Es cuestión de tiempo. Pronto seremos libres. Papá está demasiado ocupado con esa vieja de la danza como para importar. Las palabras me golpeaban como piedras. Sudaba frío. Mi cara pegada al suelo, la madera dura contra la mejilla, y un dolor en el pecho que no venía del cuerpo, sino del alma. Lloré en silencio. Laura volvió a reír por teléfono. Seguro está llorando. Que llore. Total, ¿qué más puede hacer? Y ahí fue cuando mi corazón se rompió del todo. Ya no era una grieta. Era un abismo. Pasé toda la noche tirada en el suelo, sin poder moverme. Recordando mi vida, mis años, mis decisiones. Intentando encontrar dónde me equivoqué tanto para acabar así. ¿Cuál fue mi pecado? Solo podía pensar en que siempre lo di todo. Renuncié a mis sueños, a mi carrera, a mis anhelos, todo por mi familia. Y ahora, ni un poco de compasión quedaba en ellos. Al amanecer, Laura notó que seguía tirada en el suelo. Me levantó de malas maneras, murmurando. ¿Qué haces ahí tirada? ¡Qué horror! Me metió a la fuerza una media tostada y un huevo cocido en la boca. Y sin siquiera sentarse, volvió a lo de siempre. ¿Dónde están los papeles de la casa? No le contesté. Su rostro cambió. Mira, da igual. Tarde o temprano todo esto será mío y de Mario. No lo puedes evitar. Rodé la vista. Ella, como si nada, se giró y salió. En cuanto se fue, me arrastré como pude hasta la cama y saqué un viejo teléfono de emergencia que había escondido bajo el colchón. Mis dedos temblaban al colocar la batería. Marqué un número. Alfonso respondió al tercer tono. Estoy ensayando, Carmen. Llama a Laura o a Mario. No me molestes, dijo antes de colgarme. Una risa femenina sonó de fondo antes del clic. Sin perder tiempo, marqué otro número. La voz de Isabel, mi amiga de toda la vida, fue lo más hermoso que había escuchado en semanas. Isabel, ven por mí a mediodía, llévame al hospital. Dije esas palabras con un hilo de voz, pero con una claridad como nunca antes. Isabel no preguntó nada. Ella y yo siempre fuimos de esas amigas que se cuidan como hermanas. Tenía llave de mi casa, conocía cada rincón de mi vida. Había prometido que si algún día dejaba de contestarle el teléfono, entraría sin avisar. Y cumplió. A mediodía, apareció con su hijo. Me ayudaron a bajar, me cubrieron con una manta y me metieron en el coche con una ternura que me hizo llorar. Volvimos al Hospital General. Todo era igual, pero esta vez, yo también era distinta. Y no estaba sola. Isabel me acompañó en todo momento. Me sostuvo la mano cuando el médico me preguntó si quería quedarme. Asentí con la voz quebrada, pero segura. Me asignaron una habitación compartida. No era un hotel, pero tenía ventana y una enfermera que me llamaba por mi nombre. Isabel gestionó con trabajo social la contratación de una cuidadora. Se llamaba Beatriz. Una mujer ecuatoriana dulce, serena,
que tenía el don de tocarte el alma con solo una caricia. Me peinaba, me leía novelas, me hablaba de sus hijos mientras me limpiaba con cuidado. No lo podía creer, estaba empezando a recuperar la alegría, en un hospital. Cada día, Isabel venía con algo distinto. Un bizcocho, un ramo de flores, un libro. Y cada vez que entraba, sentía algo que ya no conocía: pertenencia. Los doctores estaban asombrados. Mi recuperación iba más rápida de lo esperado. Está respondiendo mejor de lo previsto. Como si hubiera vuelto a nacer, decía uno. Y tenía razón. Había vuelto a nacer. Pero esta vez por mí. No por ellos. Cuando me dieron el alta, no volví a la casa de Laura. Fui a la de Isabel. Ella había preparado una habitación para mí. Sencilla, pero llena de detalles: una manta tejida, una planta en la ventana, y una foto de nosotras en tiempos mejores. Unos días después, Laura vino a buscarme. «Mami, ya estás bien. Vamos a casa». La miré de frente y le dije, sin titubear: «Esta es mi casa ahora». Ella abrió la boca para protestar, pero Isabel se adelantó. «No estuviste cuando ella te necesitaba. Ahora ya no te necesita». Laura se fue sin decir una palabra. Y nunca volvió. En casa de Isabel no solo recuperé fuerzas, también recuperé algo que hacía mucho tiempo había enterrado: el deseo de vivir. No de sobrevivir por los demás. No de mantenerme en pie porque me necesitaban. Sino de vivir para mí, por fin. Beatriz, la cuidadora, se convirtió en una bendición diaria. Cada mañana, me ayudaba con los ejercicios de rehabilitación. Me hacía estiramientos, me levantaba con cuidado y me alentaba con dulzura. «Doña Carmen, su cuerpo recuerda. Solo necesita tiempo. Usted va a volver a andar», me decía con una convicción que a veces me contagiaba, y a veces me hacía llorar. Por las tardes, salíamos al pequeño jardín de Isabel. Ella había dispuesto una silla cómoda bajo el limonero. Me sentaba allí con una manta sobre las piernas y un libro entre las manos. Beatriz me leía en voz alta o me ponía música bajita mientras tejía algo para sus hijos. Aquellos momentos eran tan sencillos y tan plenos que a veces me costaba creer que existieran. ¿Te das cuenta de que nunca habíamos vivido solo para nosotras?, me dijo un día Isabel mientras servía 2 tazas de té con canela. «Nunca», respondí, bajando la mirada. «Siempre fuimos madres, esposas, hijas, pero nunca simplemente mujeres». «Entonces», dijo ella, alzando su taza, «brindemos por eso. Por el derecho a empezar de nuevo». Ese día, entre risas, se nos ocurrió apuntarnos a un curso de cerámica en el Centro Cultural del barrio. Beatriz venía con nosotras, siempre con su mochila llena de paciencia y su sonrisa tranquila. Y yo, entre torpes modelados de barro y figuras chuecas, me descubrí otra vez capaz de crear algo con mis manos. Mientras tanto, Laura y Mario seguían llamando. No por preocupación, claro. Querían saber dónde estaba, qué estaba haciendo, si aún vivía donde ellos pensaban. Isabel, que se encargaba de contestar, lo tenía claro. Está donde quiere estar. Y está mejor que nunca. Pero somos sus hijos, tenemos derecho a verla, reclamaban. No confundas derecho con costumbre, les decía Isabel, sin perder la calma. Y colgaba. Una mañana, el teléfono fijo de Isabel sonó a las 9 en punto. Era Alfonso. «Mi esposo. ¿Puede ponerse Carmen, por favor?». Isabel le respondió con una firmeza que nunca había escuchado en su voz. «No. Y no vuelva a llamar a esta casa. Ella ya no pertenece a un lugar donde no fue amada». Y le colgó sin darle espacio para más. Ese gesto me conmovió más que cualquier poema. Me sentí protegida. Sentí que ya no estaba sola ante el mundo. Poco después, con la ayuda de Beatriz y algo de mi propio dinero, porque sí, aún tenía mi pensión y algunos ahorros que nunca habían tocado, alquilé un pequeño apartamento. Sencillo, con buena luz y cerca del centro cultural. Isabel me ayudó a decorarlo. Me compró una mesa de madera clara, colgamos fotos en las paredes y colocamos plantas en las ventanas. Por primera vez en décadas, tenía un espacio solo mío. Una llave en mi mano. Una puerta que yo decidía cuándo abrir y a quién. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas, toqué por accidente la radio vieja que traía desde mi juventud.
Sonó una canción que bailaba con Alfonso cuando éramos novios. Me senté en el sofá, dejé que sonara entera y al final, sin querer, lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque entendí que incluso los recuerdos más amargos tienen su belleza cuando ya no duelen. Empecé a hacer cosas pequeñas. Prepararme el desayuno como si fuera una invitada especial, pasear por el parque sin prisa, leer novelas enteras sin mirar el reloj. Comencé a escribir un diario. Cada día anotaba una cosa que había hecho por mí. El primer día escribí: me peiné con cuidado y me puse los pendientes de perlas. El segundo: compré un pastel para mí sola y lo comí mirando por la ventana. No eran grandes logros, pero eran míos. Al poco tiempo, recibí una carta de Mario. Decía que necesitaba hablar conmigo, que sentía lo ocurrido. Pedía perdón. Decía que había estado bajo presión, que Laura lo manipuló, que no sabía cuánto daño me había hecho. No supe qué hacer. Lo guardé en un cajón. Días después, Mario apareció en la puerta de mi edificio. Bajé a recibirlo. Estaba más flaco, con ojeras y la ropa arrugada. Me abrazó torpemente. Mamá, estoy arrepentido. No supe cómo manejar nada. Me dejé llevar. Lo siento. Le miré a los ojos. Estaban sinceros, pero también llenos de miedo. No de perderme, sino de quedarse sin nada. No vuelvas a hacerme promesas que no piensas cumplir, le dije con suavidad, pero con firmeza. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. Puedes irte, respondí, sin odio, sin rencor. Solo con dignidad. Y lo hice. Esa noche, en mi diario, escribí: hoy me defendí sin alzar la voz. Y fue suficiente. Poco a poco, más mujeres del barrio se acercaban a mí. Algunas me habían visto en los talleres, otras eran conocidas de Isabel. Me contaban sus historias. Todas distintas, pero con un dolor parecido. Madres agotadas, esposas olvidadas, abuelas usadas como niñeras eternas. Una tarde, en la plaza, dije en voz alta algo que cambiaría todo. ¿Y si hacemos un grupo? Un lugar donde podamos simplemente ser nosotras. ¿Para qué? Preguntó una señora con el pelo blanco y la mirada triste. Para recordar que todavía estamos vivas. Y así nació Manos Sabías, un grupo de mujeres mayores que decidimos dejar de ser el último eslabón de la cadena familiar. Organizamos meriendas, charlas, excursiones, incluso una pequeña revista que imprimíamos entre todas. Beatriz nos ayudaba con el diseño. Isabel nos ofrecía su casa cuando llovía. El centro cultural nos cedió una sala. Y, sin darnos cuenta, fuimos creando algo más grande que nosotras. Un movimiento. Una rebelión dulce y firme. Un espacio donde ya no éramos invisibles. Manos Sabías empezó como una reunión semanal de 5 mujeres en un salón prestado. Para cuando llegó el otoño, ya éramos más de 20. Cada una con una historia, cada una con una herida. Pero también con una fuerza que, poco a poco, comenzábamos a reconocernos. Había risas, sí, pero también confesiones que se decían bajito, como si aún nos diera vergüenza ponerle nombre al abandono. Una vez, una de las más calladas, Teresa, contó que su hijo le había dicho: «Tú no necesitas salir, mamá, ya viviste bastante». La sala entera se quedó en silencio. Hasta que Isabel, con su taza de té en la mano, dijo: «¿Y quién decide cuando una vida se terminó de vivir?». Y entonces lo supimos. No era solo una reunión. Era resistencia. Las actividades se multiplicaban. Algunas aprendían a usar el móvil, otras hacían yoga suave o escribían cuentos para sus nietos. Yo me encargaba de coordinar los encuentros y de hablar con el ayuntamiento. Isabel cocinaba bizcochos y Beatriz imprimía los folletos. Pero, sobre todo, lo hacíamos todo con una alegría tranquila, de esas que solo se sienten cuando una ha recuperado el control de su vida. Un jueves, después de una charla sobre independencia económica, se me acercó una mujer con el cabello teñido de rojo y las manos temblorosas. «Me llamo Emilia», dijo. «Mi hija me grita cada vez que le pido ayuda. Dice que soy una carga. Que si no fuera por su caridad estaría en la calle». La abracé. No supe qué más hacer. Pero a veces, un abrazo sincero es más efectivo que cualquier consejo. Ese fue el principio de algo nuevo. Muchas mujeres comenzaron a traer a sus amigas,
primas, vecinas. Se sentaban en la mesa, al principio tímidas, luego encendidas por una llama que solo había estado dormida. Y así, sin buscarlo, Manos Sabías se convirtió en algo más grande. Organizamos un evento abierto para todo el barrio. Hicimos invitaciones, colgamos carteles y hasta conseguimos que una radio local nos entrevistara. El día del encuentro, la sala del Centro Cultural se llenó de mujeres, y también algunos hombres mayores, con sus historias en los ojos y esperanza en las manos. Isabel abrió la jornada con un discurso breve y contundente. Nos enseñaron a ser útiles. Ahora vamos a enseñarnos a ser libres. Y yo conté mi historia. Sin detalles morbosos, sin rencores. Solo la verdad. Mi caída, mi abandono, mi renacer. Y cuando terminé, hubo aplausos, pero sobre todo hubo lágrimas. Lágrimas de reconocimiento. Porque lo que me había pasado a mí, les había pasado a muchas. Algunas no con tanta crudeza, otras incluso peor. Pero todas sabían lo que era sentirse usada, agotada, invisible. Al terminar el evento, una señora se me acercó con un pañuelo de encaje en la mano. ¿Sabes qué me dijiste hoy?, preguntó. Negué con la cabeza. Me dijiste que no es tarde. Y nos abrazamos. Días después, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Sonaba distinta. Más apagada. Mamá, necesito hablar contigo. Hubo un silencio largo, incómodo. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué? Porque estoy sola. Porque me equivoqué. No le respondí de inmediato. No porque no quisiera perdonarla, sino porque ya no tenía esa urgencia de resolverle la vida a nadie. Laura, te deseo paz. Pero esta vez, búscala tú. Colgó sin decir adiós. Y yo respiré profundo. No de tristeza, sino de alivio. Esa noche, escribí en mi diario. Hoy me escuché a mí antes que a nadie. Y fue suficiente. Semanas después, apareció Alfonso en la puerta de mi nuevo apartamento. Más delgado, con la camisa desabrochada en el cuello y el pelo despeinado. No traía flores. Solo una expresión de derrota. ¿Puedo pasar? Me quedé en el umbral. No sabía si estaba ahí por mí o porque ya no tenía a dónde ir. ¿Por qué vienes? ¿Por qué? Te extraño. Porque nadie me cuida como tú. Yo tampoco me cuidaba como merecía, le respondí, con voz tranquila. ¿Podemos hablar? Habla desde ahí. Entonces bajó la mirada y murmuró. Estoy enfermo. Me cuesta caminar. Ruby me dejó. Los chicos no me responden el teléfono. Y ahora vienes a mí, dije sin ironía, solo constatando la verdad. Eres mi esposa, insistió. Ya no lo soy. Firmamos los papeles. ¿Y eso borra todo? No, le dije. Pero me liberó de seguir pagando una deuda que nunca contraje. Se quedó un momento en silencio, luego se dio la vuelta y se fue sin más. Lo vi alejarse desde el marco de mi puerta. Caminaba lento, encorvado, sin rumbo. Sentí pena. Pero también sentí paz. No le debía nada a nadie. Había empezado a vivir. El invierno trajo frío, pero también certezas. La comunidad que habíamos construido seguía creciendo. Ahora, Manos Sabías no solo ofrecía talleres y charlas, también hacíamos turnos para acompañar a quienes iban al médico, celebrábamos cumpleaños con meriendas caseras y organizábamos excursiones cortas a pueblos cercanos. Nos habíamos convertido en algo más profundo que un grupo de apoyo. Éramos familia elegida. Un día, durante una sesión de risoterapia, se presentó una periodista del periódico local. Había oído hablar de nosotras y quería escribir un artículo. Me pidió una entrevista. Dudé. Pero luego pensé, si otras mujeres leen esto y se ven reflejadas, tal vez también se atrevan a cambiar su historia. Nos sentamos en una cafetería luminosa del centro. Le conté todo. Desde el derrame hasta el día que eché a mi hija de casa. Hablé sin rencor, con la serenidad de quien ya ha llorado suficiente. ¿Y qué espera ahora de la vida?, me preguntó al final. La miré con una sonrisa leve. Vida. Solo eso. No tengo grandes planes. No busco reconocimiento. Pero si cada día puedo levantarme, prepararme un café, mirar por la ventana y saber que estoy en paz, entonces ya tengo todo. La nota salió publicada una semana después,
con una foto mía en la plaza del barrio, rodeada de algunas compañeras del grupo. El título decía: Las mujeres que decidieron empezar de nuevo después de los 60. Las llamadas no tardaron en llegar. Primero fue Mario. Sonaba confundido. Mamá, leí el artículo. ¿De verdad fuiste tan infeliz todo este tiempo? Fui invisible, Mario. Y eso es peor que la infelicidad. Pero ya no. Hubo silencio. Quiero verte, dijo finalmente. Puedes venir. Pero esta vez, no vengas a exigirme nada. No, mamá, respondió con voz baja. Solo quiero escucharte. La visita fue breve, pero distinta. Por primera vez, Mario no hablaba solo de su trabajo, su coche o sus problemas. Me preguntó por mis clases de cerámica, por las excursiones, por las nuevas amigas. Y sobre todo, me escuchó. Cuando se fue, me dejó un beso en la frente y una frase que me acompañaría durante días. Te admiro, mamá. No lo sabía, pero ahora lo sé. Poco después, recibí otra llamada. Esta vez, de Laura. Mamá, ¿crees que podríamos empezar de nuevo? Quise responder que ya era tarde. Que el daño había sido demasiado profundo. Pero no lo hice. Porque entendí algo. Perdonar no es olvidar ni justificar. Es dejar de cargar. Y yo ya no quería cargar más. No prometo nada, le dije. Pero podemos empezar con una charla. Un café. Sin reproches. Se presentó una mañana cualquiera, con el pelo recogido y una bolsa de pan recién hecho. Es de la panadería que te gusta, dijo, bajando la mirada. Nos sentamos en el pequeño balcón de mi apartamento. Hablamos poco. A ratos en silencio. Pero por primera vez en años, ese silencio no pesaba. ¿Y el niño? Pregunté de pronto. Con su padre. Yo. Necesitaba venir sola. Asentí. Fue una buena decisión. Gracias por recibirme, mamá, dijo al levantarse. Gracias por venir sin exigir, respondí. Aquel día no hubo lágrimas, ni abrazos dramáticos. Solo una semilla plantada en tierra fértil. Lo que brotara, dependería del tiempo y del cuidado. En las semanas siguientes, retomé mis clases en el centro comunitario. Había algo poderoso en aprender algo nuevo a los 60 y tantos. Mientras moldeaba arcilla o tejía con manos torpes pero pacientes, sentía que también estaba reconstruyendo mi historia. No la que me contaron. La que ahora yo elegía escribir. Isabel y yo pasábamos tardes enteras compartiendo anécdotas, recetas, secretos de juventud que nunca habíamos contado. Nos reíamos hasta doler la panza. Y en esas risas, entendí que también se puede sanar con alegría. Una tarde de abril, organizamos una exposición con los trabajos de cerámica del grupo. Cada una tenía una pequeña mesa con sus piezas. Yo expuse 3, una taza, una maceta con forma de corazón, y una figura de una mujer sentada, mirando al cielo. Una señora del público se acercó y señaló la figura. ¿Esa quién es? Sonreí. Esa, soy yo. Y por primera vez, no sentí vergüenza de mostrarme. Porque había descubierto que la vulnerabilidad no es debilidad. Es verdad. Y la verdad, cuando se dice en voz alta, libera. La exposición fue un éxito modesto, pero para nosotras fue una celebración enorme. Mujeres que durante décadas habían vivido a la sombra de otros ahora mostraban con orgullo lo que eran capaces de crear con sus propias manos. No solo piezas de cerámica, también fuerza, dignidad y belleza. En el centro comunitario comenzaron a pedirnos que contáramos nuestras historias en charlas abiertas. Isabel y yo fuimos las primeras en aceptar. Nos sentamos frente a una pequeña audiencia, la mayoría mujeres mayores, algunas jóvenes cuidadoras, unas pocas estudiantes con libretas abiertas. Contamos lo que habíamos vivido. No como víctimas, sino como testigos de un cambio. Yo hablé de mi derrame, de la soledad que sentí en la cama del hospital, de cómo mis hijos me usaron como si fuera una cuenta bancaria con patas. Pero también hablé de la recuperación, de Beatriz, de Isabel, del día en que me atreví a decir no más. Al terminar, una mujer del fondo se acercó llorando. Me tomó la mano con fuerza. Gracias, me dijo. Nunca pensé que podía decir basta. Pero ahora sé que puedo. Aquello me estremeció más que cualquier reconocimiento. Porque entendí que mi historia,
con todo su dolor, tenía sentido si ayudaba a otra mujer a levantarse. Las semanas pasaban y mi vida se había vuelto irreconocible. Ya no era la madre que esperaba llamadas, ni la esposa que preparaba pastillas para otro. Era una mujer con agenda propia, con clases, caminatas, reuniones y placeres pequeños. A veces cocinaba solo para mí, eligiendo lo que me gustaba sin pensar en nadie más. A veces salía a caminar sin rumbo, solo para ver qué descubrimiento me regalaba el día. Una mañana, Beatriz me trajo una noticia. Mi hermana viene de visita. Trabaja con mujeres mayores en Ecuador, les ayuda a emprender. Quisiera presentártela. La conocí en un café soleado del barrio. Se llamaba Rocío, tenía la mirada luminosa y las palabras justas. Tu historia podría inspirar a muchas más. ¿Has pensado en escribirla? Reí con incredulidad. Yo. Si apenas sé usar la tablet. No hace falta escribir perfecto, dijo. Hace falta decir la verdad. Durante días, esa frase no me dejó en paz. Me senté frente a la pantalla una tarde y comencé. Al principio, las frases eran torpes. Luego, salían solas. Como si mi alma estuviera esperando esa oportunidad hacía años. Escribí sin filtro. Cada lágrima, cada traición, cada pequeño triunfo. No para vengarme. Para liberar. Cuando terminé el primer borrador, se lo di a Isabel. Lloró al terminarlo. Me abrazó en silencio y me dijo. Tienes que publicarlo. Esto puede cambiar vidas. Lo subimos a una plataforma de lectura gratuita. En cuestión de semanas, comenzó a circular. Mujeres de diferentes partes del país comentaban, compartían, escribían correos contándome sus propias vivencias. Algunas incluso se animaban a enviar sus textos, sus dibujos, sus fotos antiguas. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un productor de radio local me llamó. ¿Quisiera venir al programa? Queremos hablar de madurez rebelde, como usted la llama. Aparecí en el estudio con un vestido azul marino y un collar de perlas que no usaba desde los años 80. Me senté frente al micrófono sin saber muy bien qué iba a decir. Pero cuando la luz roja se encendió, mi voz fluyó. Nos dijeron que después de cierta edad ya no éramos útiles, dije. Pero resulta que después de los 60 comienza la vida más honesta que uno puede vivir. La vida donde ya no se finge. Donde una se elige, por fin. La entrevista se viralizó en redes sociales. Me invitaron a más radios. Luego a una pequeña televisión local. De pronto, era la abuela rebelde. Me hacía gracia. Yo, que había pasado años sintiéndome invisible, ahora era escuchada. Pero no era fama lo que buscaba. Era justicia. Y si con mi voz podía devolverle a otra su valor, entonces que el mundo me llamara como quisiera. Una tarde, después de una charla en el centro cívico, una mujer se me acercó. Llevaba el rostro demacrado por el cansancio, el bolso colgando de un hombro y un niño dormido en brazos. Me miró a los ojos y dijo: Mi suegra me odia. Mi marido no me escucha. Mi cuerpo ya no es el mismo. ¿Usted cómo hizo para no rendirse? Le tomé la mano con delicadeza. No tenía una respuesta mágica. Solo podía decirle la verdad. No me rendí, porque un día entendí que ya había tocado fondo. Que lo único que quedaba era subir. Lloró. Me abrazó. Se fue sin decir nada más. Pero ese momento me confirmó algo que ya intuía. Nosotras no queremos heroínas. Queremos espejos. Mujeres reales que nos muestren que se puede. Que se puede empezar de nuevo. Que no todo está perdido después de los 60, ni después del dolor, ni después del abandono. La comunidad siguió creciendo. Isabel y yo organizamos talleres gratuitos, eventos culturales, salidas al teatro, incluso clases de defensa personal para mayores. Algunas llegaron en silla de ruedas, otras con bastón. Pero todas con ganas. Ganas de vivir, de aprender, de recuperar el tiempo y la voz. Un día, recibí una carta. Estaba escrita a mano, con una caligrafía antigua pero firme. Señora Laura, decía, no nos conocemos, pero su historia me salvó. Tengo 71 años, y por primera vez en mi vida, he decidido mudarme sola. Ya no temo estar sola. Temo seguir rodeada de personas que no me valoran. Gracias por mostrarme el camino.
Lloré al leerla. Porque yo también había temido lo mismo durante tantos años. Y porque, sin proponérmelo, había pasado de ser una mujer rota a ser un faro para otras. Pero la vida, como siempre, seguía trayendo sorpresas. Una tarde de sábado, mientras organizábamos la merienda comunitaria, alguien tocó la puerta del centro. Isabel abrió. Y su rostro cambió. Me miró con esa mezcla de sorpresa y preocupación que uno solo ve en las películas. «Es para ti», dijo, con voz baja. Me acerqué. Allí, en la entrada, estaba él. Mario. Vestía una chaqueta arrugada, los ojos hinchados como quien no duerme desde hace días. En la mano llevaba una caja de cartón. La dejó en el suelo, y sin levantar la vista, murmuró. «Traje tus cosas. Las que quedaban en casa». Me quedé quieta. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía si quería decir algo. «¿Por qué ahora?», pregunté al fin. Levantó la vista. Y en su mirada no había arrogancia. Había derrota. «Porque la casa sin ti no tiene alma», dijo. «Y porque el silencio duele más que tus palabras». No sentí ni pena ni rabia. Solo una certeza. Ya no lo necesitaba. Y ese pensamiento, lejos de entristecerme, me liberó. Le agradecí por la caja, la tomé en brazos y cerré la puerta suavemente. Detrás de mí, la risa de las mujeres mayores, el aroma del bizcocho, el murmullo de la comunidad viva. Frente a mí, el pasado pidiendo perdón. Pero yo ya no era la misma. Esa noche, Isabel y yo abrimos la caja. Había fotos antiguas, una pulsera de plata que creí perdida, algunas cartas de cuando mis hijos eran pequeños. También una bufanda que yo misma le tejí a Mario hace 20 años. Me quedé mirándola un buen rato. «¿Vas a quedártela?», preguntó Isabel. Negué con la cabeza. La metí en una bolsa y la dejé junto a la puerta. «Que abrace a otro cuello. El mío ya no le pertenece». Isabel rió. Y yo también. Porque por primera vez, reír no me parecía un acto de olvido, sino de justicia. Días después, estábamos organizando una salida grupal al Parque Botánico. Era la primera vez que muchas del grupo saldrían juntas fuera del centro, y la emoción era palpable. Preparamos bocadillos, termos de té y mantas para sentarnos bajo los árboles. Algunas llevaban sombreros enormes, otras bastones decorados con flores de tela. Parecía más una excursión de niñas que un grupo de mujeres que habían sido olvidadas por el mundo. Mientras caminábamos por los senderos llenos de lavandas y jazmines, sentí una paz que no había conocido ni en mi juventud. Una de las compañeras, Ana, de 76 años, se me acercó y dijo algo que jamás olvidaré. «¿Sabes, Laura? Cuando era joven, tenía miedo de ser vieja. Ahora que soy vieja, lo único que me asusta es no haber vivido lo suficiente». Me estremecí. Porque entendía cada palabra. Ese día, hicimos fotos, compartimos anécdotas, nos tiramos en el césped sin importarnos la ropa o las arrugas. Algunas se animaron a cantar coplas antiguas, y hasta hubo quien bailó descalza. Mientras el sol comenzaba a bajar, una pequeña brisa me acarició el rostro. Y por un momento, imaginé a la Laura de 30 años, agotada por cuidar hijos, limpiar platos, correr de aquí para allá sin descanso. La vi mirándome desde el otro lado del tiempo. Y le dije en silencio. «Lo logramos. Aunque haya sido tarde, al fin, vivimos». Volvimos al centro cansadas, pero radiantes. Y al día siguiente, para mi sorpresa, recibí una visita. Era Caleb. Mi nieto. Ya no era aquel niño que jugaba con cochecitos por la casa. Había crecido. Iba a secundaria, hablaba con voz más grave, y sus ojos ya no eran inocentes, sino tristes. Entró con timidez, sujetando una pequeña maceta entre sus manos. «Abuela», dijo, evitando mirarme. La vi en la tele. En el reportaje sobre el grupo. Salía contando cómo había empezado todo. Me quedé en silencio, dejándole espacio para hablar. No sabía que te sentías así. Mamá nunca lo contó. Solo decía que estabas vieja y gruñona. Pero vi el vídeo, y no eres nada de eso. Eres fuerte. Eres feliz. Me temblaron las manos. No por dolor, sino por algo más profundo, la semilla del perdón. ¿Te puedo visitar más seguido?, preguntó con timidez.
Aunque solo sea para ayudarte a regar las plantas. Asentí, conteniendo las lágrimas. Claro que sí, Caleb. Y en ese momento, entendí que no todo estaba perdido. Que a veces, el amor se hereda con un salto generacional. Que aunque mis hijos no supieron cuidarme, tal vez mi nieto aún estaba a tiempo de aprender. Caleb comenzó a venir los sábados. Me ayudaba a limpiar las macetas, aprendía los nombres de las plantas, me leía cuentos que le daban en clase. A veces me preguntaba cosas sobre mi infancia, sobre cómo eran las cosas antes. Y poco a poco, sin darnos cuenta, construimos un puente. Un sábado, mientras merendábamos en el patio del centro con el resto de la comunidad, Caleb tomó la palabra. Mi abuela me enseñó que las mujeres mayores no están acabadas, dijo en voz alta, con la cara roja de vergüenza pero los ojos firmes. Que tienen sueños. Y que si les das la oportunidad, te enseñan a ser mejor persona. Todas lo aplaudieron. Y yo, me eché a llorar. No por tristeza, sino porque entendí que lo que había empezado como un acto de rebeldía se había convertido en algo mucho más grande. Un legado. La noticia de nuestro grupo se esparció más rápido de lo que imaginábamos. Un periodista local vino a cubrir uno de nuestros talleres de escritura autobiográfica. Grabó algunos fragmentos de nuestras conversaciones, nos tomó fotos con nuestras manos arrugadas sosteniendo tazas de té, y escribió una crónica tan bella que muchas lloramos al leerla. El titular decía, las mujeres que decidieron empezar a vivir después de los 60. Y en el cuerpo del texto, hablaba de nosotras como pioneras. Mujeres que no se conformaron con desaparecer, que en lugar de hundirse en el silencio, eligieron cantar su historia. Mujeres que no necesitaban permiso para seguir siendo protagonistas de su vida. A los pocos días, comenzaron a llegar cartas. Sí, cartas. De otras mujeres mayores, de pueblos cercanos, de barrios lejanos. Algunas escritas con letra temblorosa, otras impresas con ayuda de sus nietos. Decían cosas como: yo también fui olvidada, pero ustedes me han recordado quién soy. Gracias por darme valor. Hoy salí al parque sola por primera vez en 10 años. Quiero ser parte de esto, ¿cómo puedo unirme? Así nació la idea de expandir el proyecto. No era suficiente con reunirnos una vez por semana en el centro comunitario. Teníamos que llegar más lejos. Así que propusimos talleres móviles. Íbamos a asilos, a centros de día, incluso a casas donde las mujeres no podían moverse. Llevábamos libros, música y sobre todo, tiempo. Tiempo para escucharlas. Para decirles, tu historia importa. Cada salida era una revelación. En una de esas visitas conocimos a Rosario, una mujer de 89 años que vivía sola en un departamento oscuro, rodeada de fotos antiguas. Su hija la había dejado allí después de prometer que volvería a buscarla en unos días. Eso fue hace 7 años. Cuando llegamos, Rosario no hablaba. Ni una palabra. Solo nos miraba con los ojos vacíos. Pero una de nosotras, Emilia, que había sido maestra de primaria, se sentó a su lado con una caja de fotos antiguas que había llevado para otro taller. Le puso una en las manos y le dijo: ¿cómo te llamabas cuando eras niña? Rosario parpadeó. Luego murmuró, casi imperceptiblemente: Chayo. Y así, con una sola palabra, comenzó la resurrección. A la semana siguiente, Rosario ya estaba sentada con nosotras haciendo colas. Al mes, le pedía a Emilia que le leyera poemas. A los 3 meses, nos recibía con café preparado y bizcochos horneados con una receta que su abuela le enseñó en 1943. Cada mujer que rescatábamos era como un espejo en el que nos veíamos reflejadas. Porque no eran tan distintas de nosotras. Solo necesitaban una chispa. Una tarde, al volver al centro comunitario, encontré una nota en mi casillero. Era de Amanda. Solo decía: pasé por tu casa. Caleb no estaba. ¿Podemos hablar? La leí varias veces antes de guardarla. No respondí. La verdad, no sabía qué decirle. Mi vida ya no giraba alrededor de ella. Ni de sus dramas. Ni de sus promesas vacías. Pero Caleb, él seguía visitándome. Y en cada visita, me contaba un poco más de lo que pasaba en casa. Mamá está triste, me dijo un día, mientras regábamos las petunias. Dice que no entiende cómo te alejaste así.
¿Y tú qué piensas? Le pregunté. Se encogió de hombros, como solo hacen los adolescentes que están aprendiendo a leer el mundo. Yo creo que no supo verte cuando más la necesitabas. Le acaricié el pelo y le sonreí. Tal vez algún día lo entienda. Y si no, también está bien. Porque uno de los aprendizajes más duros, pero más liberadores de la vejez, es aceptar que no todos los lazos se salvan. Que no todos los hijos son capaces de amar como deberían. Y que está bien soltar. Aquel invierno fue distinto. Las calles de nuestro barrio, aunque frías, se llenaban del calor que llevábamos dentro. Organizamos una feria comunitaria con puestos de manualidades, charlas sobre salud y hasta un rincón para poesía. Las mujeres del grupo, muchas con más de 70 años, lo montaron todo con una energía que habría dejado boquiabierto a cualquier veinteañero. Yo me encargué del puesto de cartas. Instalamos una pequeña mesa con papeles de colores, plumas y sobres, e invitamos a todos a escribir una carta. A un hijo, a una amiga, a una versión más joven de sí mismos. No importaba a quién, lo importante era escribir. Una mujer escribió: «Querida yo de 20, no dejes que nadie te diga que no puedes. Y no te cases con ese hombre. Ya sabes cuál». Otra escribió a su hermana fallecida, contándole que al fin había aprendido a bailar tango, como siempre prometió. Y yo le escribí a mi madre: «Querida mamá, ahora entiendo muchas cosas. Entiendo tus silencios, tus sacrificios, tu forma torpe de amar. Y te perdono. Te perdono por no haberme enseñado a ponerme primero. Porque yo también me equivoqué con mis hijos. Pero ahora estoy aprendiendo». Guardé esa carta en mi bolso y no la volví a leer. No hacía falta. Esa noche, mientras recogíamos, Beatriz, nuestra cuidadora ecuatoriana, se me acercó con los ojos brillantes. «Señora Clara, ¿puedo decirle algo?» «Claro, dime». «Gracias por incluirme. Yo pensaba que este grupo era solo para señoras jubiladas, pero me he dado cuenta de que es para mujeres con alma. Y yo quiero tener esa alma también cuando llegue a su edad». Le apreté la mano con fuerza. «Ya la tienes, Beatriz. Solo te falta creértelo». Con el tiempo, el grupo creció tanto que tuvimos que mudarnos a un local más grande. Algunas de nosotras dieron entrevistas en la radio. Otras fueron invitadas a hablar en institutos. Éramos una pequeña revolución silenciosa. Una marea de sabiduría que había estado enterrada bajo años de servicio, culpa y silencio. Una mañana, al llegar al centro, encontré a Rosario, la mujer de las fotos antiguas, vestida con un traje violeta y un collar de perlas. «¿A dónde vas tan elegante?» «Tengo una cita». «¿Con quién?» «Conmigo», respondió, y su sonrisa me llenó el alma. Pero no todo era fácil. A veces una de nosotras faltaba. Y cuando preguntábamos, la respuesta llegaba baja, dolida. «Está enferma». Calló. Su hijo no la deja salir más. Cada ausencia era como una hoja menos en nuestro árbol. Y por eso, cada vez que una volvía, aunque fuera en silla de ruedas o con bastón, la recibíamos con una ovación. Porque ninguna vida es pequeña. Ninguna historia es irrelevante. Y ninguna mujer debería terminar sus días sintiendo que no importó. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me crucé con Mario. Iba apurado, con el teléfono en la mano, hablando con alguien sobre una reunión. Me vio, se detuvo un segundo, y bajó la voz. «Hola, mamá». «Hola. ¿Te ves bien?» «Me siento bien». «¿Y, estás feliz?» Lo miré. Por primera vez en años, lo miré de verdad. «Sí, Mario. Por fin, lo estoy». Él asintió, incómodo, como si no supiera qué hacer con esa verdad. Me deseó buena tarde y siguió su camino. Y yo seguí el mío. Con la cabeza alta. Con los pasos firmes. Porque ya no era la madre olvidada. Ni la esposa sacrificada. Ni la mujer callada. Ahora era Clara. Mujer. Dueña de su historia. Unos meses después, durante una de nuestras reuniones, Rosario levantó la mano con cierta timidez. Había traído consigo una caja de cartón, algo gastada pero cuidada, como si protegiera un tesoro. «Chicas», dijo, «quiero compartir algo con ustedes». La abrió con delicadeza. Dentro había docenas de cartas, todas escritas a mano. Algunas en papel amarillento,
otras en servilletas de cafetería, incluso una que parecía escrita en la parte trasera de una receta médica. Son cartas que me escribí a mí misma durante los últimos 30 años, explicó, conteniendo las lágrimas. Nunca las mostré a nadie. Pero hoy, gracias a ustedes, me siento lista para leer una. El silencio fue absoluto. Rosario sacó una hoja doblada, temblorosa. Respiró hondo y comenzó. Querida Rosario, hoy te he vuelto a ignorar. Has querido llorar y te he hecho callar. Has querido bailar, y te he dicho que no era el momento. Has querido hablar, pero yo he preferido que te quedaras en silencio. Perdóname. Perdón por haber sido tu peor carcelera. No pudimos evitarlo. Lloramos todas. Porque en esas palabras estaba también nuestra propia historia. Y así nació una nueva costumbre, las cartas a mí misma. Una vez al mes, cada una leía una, o escribía una nueva. No para compartirla necesariamente. A veces solo para quemarla en un pequeño cuenco metálico que teníamos al centro de la sala. Era una forma de soltar, de sanar. Mientras tanto, mi vida en solitario florecía. Había redecorado mi pequeño apartamento a mi gusto. Colores cálidos, mantas suaves, y plantas en cada esquina. Me levantaba sin despertador, desayunaba sin prisas, y leía lo que me daba la gana. Algunas tardes simplemente me sentaba junto a la ventana, viendo caer la luz sobre los tejados, agradeciendo. Ya no tenía miedo del silencio. Era mi aliado. Un día, recibí una carta por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Amanda. Mamá, no sé por dónde empezar. Supongo que lo más justo sería empezar con perdón. No quiero justificarme, pero quiero que sepas que he empezado terapia. Me he dado cuenta de muchas cosas. Cosas feas. Cosas tristes. Y muchas de ellas tienen que ver contigo. La leí entera, despacio. Al final, había escrito una frase que me llegó al alma. Yo pensaba que ser madre era sinónimo de sacrificio. Que amar era aguantar. Pero tú me has demostrado que amar también es saber decir basta. Y por eso, te admiro. No contesté enseguida. Dejé la carta en mi mesita de noche. Durante días, la observé como quien observa una semilla recién plantada, con cautela, pero también con esperanza. Meses más tarde, Amanda me llamó. Me pidió vernos en una cafetería. Acepté. Cuando llegó, estaba diferente. Más delgada, sí, pero también más tranquila. Llevaba un abrigo beige, sencillo, y sin maquillaje. Nos abrazamos sin decir nada. Durante la charla, no pidió perdón otra vez. Ni explicó. Solo habló de su vida actual. Del trabajo. De Caleb. De sus intentos por romper patrones. Yo escuché, serena. Al final, me miró con una mezcla de respeto y cariño. ¿Y tú, mamá? ¿Eres feliz? Sonreí con calma. Sí, Amanda. Más de lo que nunca imaginé que sería. No hizo falta nada más. Nos despedimos con un abrazo largo. No como madre e hija. Como dos mujeres que por fin se veían de igual a igual. Días después de aquel encuentro, mientras organizaba unos papeles en casa, encontré una vieja libreta de tapas duras. Era de aquellas que usaba cuando los niños eran pequeños, llena de recetas, listas de la compra y frases sueltas que iba apuntando para no olvidar. Pero en la última página, había una nota que me sorprendió. Decía: cuando ya no te necesiten, ¿qué harás con todo ese amor acumulado? Cerré los ojos un momento. Lo había olvidado por completo. Esa frase la había escrito cuando Amanda entró a la universidad y Jason ya vivía con su novia. Fue una tarde en la que el silencio me había parecido insoportable. Hoy, esa pregunta tenía respuesta. Ese amor, ese que antes ofrecí sin medida y sin retorno, ahora lo estaba usando para mí. Para leer sin interrupciones. Para reír sin culpa. Para bailar sin esperar pareja. Para sanar. Un sábado por la tarde, en el centro comunitario, Rosario propuso una actividad nueva. ¿Y si organizamos una especie de festival? ¿Festival de qué? Preguntó Marcia. De nosotras, respondió Rosario. Un día entero para celebrar lo que somos ahora. Con talleres, música, comida, bailes, lo que queramos. A todas nos brillaron los ojos.
Nos pusimos manos a la obra. Algunas prepararon una exhibición de fotografías antiguas con mensajes como así nos veían y así nos vemos ahora. Otras organizaron clases express, bordado, yoga, salsa, cocina marroquí. Yo decidí hacer una charla, ¿cómo decir no sin culpa? Fue un éxito. Cuando llegó el gran día, el centro comunitario estaba lleno de vida. Mujeres mayores con coronas de flores, risas que se escuchaban desde la entrada, pasos de baile, abrazos sin prisa. Diane se me acercó con un vasito de limonada en la mano. ¿Te das cuenta, Linda? Esto lo empezaste tú. Negué suavemente con la cabeza. Lo empezamos todas. Esa noche, ya en casa, me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. Las luces apagadas, solo la lámpara del rincón encendida. Cerré los ojos. No deseaba volver atrás. Ni cambiar nada. Había llorado mucho, sí. Pero también había crecido. Me había reconstruido desde los cimientos. Por dentro y por fuera. Y aunque la vida no me debía nada, yo me la debía toda a mí. En la radio sonaba una canción suave, de esas que se quedan en la piel. Me levanté, despacio, y comencé a bailar. No para nadie. No para complacer. Solo por el simple placer de sentirme viva. Ese fue el verdadero final de mi historia. O quizás, el comienzo del resto. Si tú también has pasado años cuidando de todos menos de ti. Si alguna vez te has sentido invisible, usada, o dejada de lado. Quiero que sepas algo muy claro. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad, tu voz, y tu alegría. No necesitas permiso. No necesitas justificaciones. Solo necesitas hacerte una pregunta sencilla. ¿Qué quiero yo? Y tener el valor de responderte con honestidad. Hoy, muchas mujeres como tú y como yo estamos despertando. Estamos diciendo basta. Estamos aprendiendo a decir no sin culpa. Y también a decir sí a nosotras mismas. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame abajo. ¿Qué parte de tu vida estás lista para recuperar? Dale like si alguna vez sentiste que diste más de lo que recibiste. Comparte este vídeo con otra mujer que también merece renacer. Y recuerda, no estás sola. Tu historia todavía tiene capítulos maravillosos por escribir.